realizamos aquella investigación de mercado que nos da tesis a que aquella idea, aquella propuesta de valor sea interesante. Normalmente lo que hacemos en el mundo corporativo delante de esa potencial nueva idea, propuesta de valor, es hacer el plan de negocio. Esto hoy no deberíamos hacerlo así y explicaremos por qué. Una vez tenemos ese plan de negocio, normalmente aparece alguien que es el director financiero o alguien que nos tiene que aprobar las inversiones y nos pide un modelo financiero, muchas veces prematuro porque aún no sabemos muy bien esa propuesta de valor, cómo va a monetizar, cuál va a ser realmente su coste de acceso a mercado y cuál va a ser incluso su propio coste de ejecución o coste variable. Y luego una vez tenemos el modelo financiero y el plan de negocio de alguna forma aprobado, validado, entraríamos en fase de ejecución. Tampoco pensamos que hoy debemos seguir ejecutando la innovación bajo estos paradigmas. Si hemos llegado de una forma exitosa a pasar esos distintos puntos de control en nuestra agenda de innovación en la compañía, llegaremos al momento de empezar a construir, desarrollar, testear y lanzar. Lo haremos normalmente en una forma waterfall, es decir, en cascada. Tomaremos unos requerimientos, haremos unos diseños, contrataremos proveedores o haremos un desarrollo interno, haremos una implantación, verificaremos que aquello que hemos dicho funcione, lanzaremos y veremos si aquel producto, después de haber hecho ese plan de negocio, haber aprobado inversiones, etcétera, etcétera, vuela o no vuela. Es decir, el momento en que nosotros vamos a ser capaces de realmente tener algo que ese potencial cliente pueda empezar a validar y entender que auténticamente es un modelo de negocio, realmente pasará mucho tiempo hasta que podemos llegar a validar esto. ¿Qué es lo que, de alguna forma, la digitalización y la capacidad de poder establecer relaciones digitales de forma muy rápida y a coste muy bajo, hoy nos permite el poder plantearnos los esquemas de innovación de una forma un poco distinta? En resumen, hasta la fecha, la best practice en el mundo de la innovación y todos aquellos que estéis como practitioners de la innovación en el mundo corporativo, seguro que os suena el concepto del funnel, el famoso embudo de la innovación por el que vamos de la idea a pasar por distintas fases de aprobación por el comité de innovación compuesto por distintos perfiles de nuestra compañía que de alguna forma nos van validando si aquella idea va cogiendo cada vez más madurez, tracción, para ir bajando dentro del funnel, para cada vez ir liberando más recursos, más inversión, hasta que aquello pueda ver el mercado. No es que el funnel esté mal, lo que sí que a muchas veces es incompleto es el comité de innovación. La idea no la cuestionamos. Las ideas son todas buenas o todas malas. Lo importante es que la idea seamos capaces de poderla validar. Y ahí es donde entra el comité de innovación. Ese comité de innovación que gestiona el Stage and Gate, el que hace el go, no go, el que nos da luz verde o luz roja a nuestro modelo de negocio, a nuestra propuesta. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí es lo que nosotros llamamos, si me permitís, en tono más de broma, es esa innovación por despotismo ilustrado. Innovamos pensando para el cliente, pero sin el cliente. Y en nuestro comité de innovación siempre falta alguien. ¿Y ese alguien quién es? El cliente. El cliente es el más poderoso, es el que realmente tiene más capacidad de decisión en nuestro comité, más que el director financiero, más que nuestro plan estratégico. Si nosotros lanzamos un producto que no tiene mercado, pues la idea podría ser brillante, podría estar en la agenda de nuestro plan estratégico, pero si vamos prematuramente a un mercado y no existe, o ese mercado es pequeño, es caro, es difícil de acceder, realmente ese retorno no va a existir. Por tanto, una de las obsesiones, y es lo que nosotros intentamos construir con esta metodología que llamamos de Fast Business Prototyping, es intentar incorporar de forma más temprana posible el insight del cliente en nuestro comité de innovación. Y en la era digital, esto no se hace con un focus group, no se hace con un grupo selecto de clientes, sino que lo podemos hacer de forma masiva y de forma a escala, ¿vale? Generando y diseñando estrategias para poder poner esa propuesta de valor, ese nuevo producto y servicio en manos de nuestro cliente de forma muy prematura. Y de eso gira el Fast Business Prototyping, de ahí su nombre. Prototipar un negocio que no un producto y un servicio, sino una propuesta de valor de una forma muy rápida. Y hacerlo obteniendo datos reales de mercado, sin sesgo. Todos conocemos que, evidentemente, podemos ejecutar muy bien los focus groups, las distintas técnicas para poder coger un grupo selecto de clientes, pero el hecho simplemente de seleccionarlos, el hecho simplemente de ponerlos bajo una cierta experimentación,
naturalmente genera sesgo. Y ese sesgo es algo que tenemos que de alguna forma controlar y monitorizar para no tener un sesgo importante en el producto, ¿no? Cuenta la leyenda que cuando Sony lanzó el Wallman, si os acordáis, lo lanzaron en negro y en amarillo. En todos los focus groups les preguntaban a la gente en qué color deberían lanzar el producto. El resultado de esos focus groups siempre era en negro, porque la gente pensaba que negro era más serio, más lógico, más racional. Pero cuando terminaba el focus group dejaban como regalo que la gente pudiera escoger de dos pilas el amarillo y el negro. Y el que antes se terminaba y quedaba sin existencias era el amarillo, ¿vale? Cuando la gente había dicho que el foco y cómo se debería lanzar ese producto. Dicho esto, un poco lo que hemos trabajado desde Liquid en los últimos años ha sido, si hoy somos capaces de construir relaciones digitales con las personas, entendiendo el mundo B2C o el mundo B2B, de una forma relativamente sencilla, rápida y económica, ¿por qué no poder utilizar la capacidad de acceso a cliente como una forma de poder validar y testear nuestras propuestas de valor, productos y servicios? ¿Y por qué? Pues porque tenemos ese universo de nuevas tecnologías, tenemos nuevos consumidores con nuevos hábitos y nuevos consumidores y nuevos hábitos de consumo. Es decir, incluso las empresas más tradicionales, y esto es algo que estamos viendo en categorías muy tradicionales, tanto en el mundo del B2C como en el mundo del B2B, en particular B2B si vendes a pymes, se están encontrando nuevos consumidores, nuevos hábitos de consumo, nuevas formas de gestionar y nuevas tecnologías. Los famosos millennials, que muchas veces se utilizan como esa referencia al mundo de la innovación, al mundo de lo digital, pues hoy para que lo tengáis presente, la suma de población española de millennials más generación Z, nos estaríamos situando que el 60% del consumo online corresponde a la generación millennial y que en base a población estamos hablando de ya casi un 50% estas dos generaciones. Aquella empresa que quiera seguir siendo relevante en esta era post-digital, en esta era de la transformación digital, sí o sí tiene que empezar a pensar cómo es relevante para este tipo de cliente, o que es nativo digital o que ha nacido durante su desarrollo adulto en entornos digitales. Porque queremos cada vez más personalización, rapidez, on demand, poder elegir las marcas acorde. Queremos ser early adopters muchas veces. Queremos sí o sí poder comprar online y poder probar offline. Preferimos muchas veces la desintermediación y trabajar directamente con el fabricante. Mantener nuevas formas de comunicación. Hemos nacido bajo el concepto del mercadillo, del marketplace. Lo queremos todo y lo queremos ahora. Y estos drivers de negocio nos obligan a repensar profundamente no solo qué es lo que vendemos, sino a quién se lo vendemos, cómo lo vendemos y por qué lo vendemos. Y aquí es básicamente lo primero. Independientemente de si el negocio va a tener un componente digital o no, lo que sin duda es que va a tener una estrategia digital en su adquisición, en su distribución y en su forma de monitorizar cómo tenemos una relación con el cliente. No penséis solo en negocios que su producto o su servicio es 100% digital. No, podemos estar utilizando esta metodología para productos físicos, para modelos de negocio más tradicionales, pero que lo que estemos explorando son nuevas formas de llegar al cliente, nuevos segmentos a los que queremos llegar o nuevas formas de poder gestionar y entregar ese servicio, es decir, nuevas formas de monetización. Al final, lo primero será preguntarnos siempre qué le ofrecemos, a quién se lo ofrecemos, cómo y por qué. Estas son las preguntas básicas en las que deberemos empezar en ese funnel de la innovación que comentábamos. ¿El quién? Pues es muy sencillo. ¿A qué personas nos dirigimos? ¿Qué clientes? ¿Qué segmentos? Y hacer ese ejercicio siempre es muy sano y recomendable porque muchas veces olvidamos quién es el quién que hay detrás. Realmente imaginarnos esas personas que hay detrás, quiénes son y cuáles son sus hábitos. El qué, entender bien cuáles son los problemas que estamos resolviendo, orientarnos al problema-solución, al beneficio. Exactamente el qué no es lo que físicamente vendemos o el servicio que entregamos, sino realmente es el problema que resolvemos. Black & Decker vende taladradoras o te vende la capacidad de hacer agujeros. Eso es la misma pregunta, pero cambia profundamente la forma en que entendemos la empresa, el producto y el servicio que ofrecen. Luego el cómo. Competencia, recursos claves, cómo nos vamos a estructurar. Y por último, el por qué. Y esta es muy importante. El por qué alguien va a estar interesado en nuestra propuesta de valor y, por tanto, cómo vamos a intentar monetizar ese modelo. Todo esto gira alrededor de un concepto que es descubrir quién es nuestro cliente.
Y aquí vuelvo al concepto del despotismo ilustrado, innovando bajo el concepto del despotismo ilustrado. Muchas veces en el mundo corporativo hemos trabajado para el mismo cliente, bajo el mismo modelo de distribución. Y llevamos tiempo y mucha inercia entregando siempre el mismo producto y servicio a un mismo cliente, a través o no de una distribución. Eso nos hace pensar que conocemos profundamente el cliente. Y muchas veces eso no es cierto. Estamos profundamente intermediados, profundamente sesgados porque estamos atendiendo a un subsegmento de clientes. Y muchas veces cuando estamos innovando pensamos que mover un poco la definición de nuestro segmento de cliente, de nuestro mercado, va a ser poco relevante. La verdad es que esto habitualmente no es cierto. Esto no es lineal. Cambiar un poco la definición de tu cliente tiene profundas implicaciones en el producto, en el servicio, en la distribución. Y ahí es donde entra el concepto que nosotros, y es donde ubicamos el concepto del Fast Business Prototyping, es en la búsqueda del cliente. Es lo que en terminología Lean Startup se conoce como el Customer Discovery, que es un proceso iterativo donde nosotros lo que vamos a hacer es no dar por asumido ninguna de nuestras hipótesis sobre nuestro modelo de negocio, sino bajo cada una de los interrogantes y de esas hipótesis formular un experimento. Un experimento que nos dé luz si realmente esa hipótesis la podemos validar o no. Método científico. Método científico que tiene que estar basado en experimentos de los que seamos capaces de sacar información cuantitativa, datos. Esa intersección entre el mundo de la innovación y, si queréis, el método científico para descubrir clientes sería, de alguna forma, los elementos que utilizamos para el desarrollo de esos prototipos de negocio. No se trata de hacer un prototipo desde el punto de vista de algo de poca definición y centrarnos en el prototipado, sino que es centrarnos sobre todo en cómo podemos sacar datos del cliente para realmente entender quién es. Nos ha sucedido y en la sesión 3 veréis como muchas veces hemos partido, por ejemplo, de hipótesis donde pensábamos que nuestro cliente era principalmente, por ejemplo, hombres. Y hemos descubierto durante el proceso de Customer Discovery que nuestra propuesta de valor era mucho más resonante a mujeres que a hombres. Cosa que es extraordinariamente una sorprendente y la otra es nos da esa sensación que os decía del sesgo del comité de innovación donde vamos con muchas ideas a priori. Y el apriorismo y la innovación no son buenos amigos. Entonces, lo que vamos a buscar es ese concepto continuo de pivotaje, de descubrir clientes, validar y a partir de ahí ir iterando permanentemente. Solo entraremos en ejecución cuando hayamos conseguido validar nuestro cliente, entender bien por quién es nuestro cliente y por qué quiere, el por qué quiere nuestra propuesta de valor. Para hacer esto utilizaremos una herramienta que imagino que muchos conocéis y que esto nos va a servir como de alguna forma como la foto. Día 1, sesión de ideación, vamos a rellenar nuestro Business Canvas. En el día 1, dentro de vuestro edificio, dentro de ese mundo corporativo, este Business Canvas tiene un valor aproximadamente de 0. Todo son incógnitas. Y de forma obsesiva vamos a tener que ser capaces de ir validando, experimento tras experimento, cada una de las incógnitas que hay detrás de este business. Es decir, vamos a tener un proceso iterativo y vamos a ir modificando esa versión del Business Canvas, versión 1, versión 2, con el input que vamos obteniendo de los distintos experimentos, Fast Business Prototypings que vamos a ir realizando. Y de esos habrá hipótesis que quedarán validadas y que seguirán y se mantendrán para las siguientes versiones de este Business Canvas y de otras que caerán y serán erróneas y otras que quedarán en territorios grises y que nos obligarán a tener que rediseñar experimentos para acabar de tomar determinaciones. Para aquellos que estéis acostumbrados en el Business Canvas, en fase inicial, en los primeros estadios de un funnel de innovación, no os preocupéis de los partners, preocuparos poco de las actividades, los recursos, poquísimos sobrecostes y hay que centrarse en la parte derecha, en la parte de la propuesta de valor, los segmentos de cliente, la relación con los clientes, el canal de distribución y cuál va a ser el revenue. Es decir, un poco antinatura, el Business Canvas lo vamos a empezar a escribir de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. Lo digo porque rellenar la parte de izquierda normalmente es la cómoda y la fácil, porque es donde como corporación lo conocemos más. Nos dedicamos a fabricar sillas, ahora estamos pensando en una nueva silla ergonómica para el segmento hospitalario, para personas que tienen no sé qué tipo
de dificultad y nos es muy fácil imaginar qué recursos, qué actividades, qué partners, incluso la estructura de costes podemos llegarnos a imaginar. Ahora, ¿cómo? De una empresa que vendíamos sillas de mobiliario residencial nos metemos dentro del segmento hospitalario para poder vender sillas dirigidas a ciertos pacientes con cierta patología, es profundamente distinto. Es un cliente distinto, es un usuario distinto, es una relación, un canal de distribución distinto y muy probablemente nos permitirá ir a una estrategia de precio profundamente distinta. Esto es lo importante. ¿Que sabéis fabricar la silla? Me lo creo, os lo asumo. Sois fabricantes de sillas, seguro que tenéis un equipo de ingeniería que podrá hacer unos proyectos de ingeniería y más de fantásticos para poder sacar esa silla en tiempo, manera y coste. Pero eso no es lo importante. Y ahí es donde muchas veces caemos en un ejercicio de innovación de zona de confort. Hacemos el business case, qué van a costar las sillas, empezamos a hacer esas estimaciones financieras de cuál será el mercado, la penetración, pero realmente no tenemos ni idea de por qué un paciente que tenga esa patología pueda necesitar esa silla, si la va a usar y le va a satisfacer sus necesidades, y lo más importante, aquel que la va a comprar, que seguramente será el hospital, el gestor hospitalario, va a tomar la decisión o no de sacar presupuesto de un sitio al otro para poner esa silla. Imaginaros esto como este proceso iterativo que va hoja tras hoja y lo que queremos es ir transformando interrogantes en respuestas. Es decir, queremos pasar y ver retos y oportunidades. ¿Cómo hacemos esto? ¿Vale? Las organizaciones que llamaríamos tradicionales sois fantásticas ejecutando modelos de negocio tasteados y consolidados. Lo sabemos hacer de una forma rentable y que funciona. Por eso nos hace ser a veces poco ágiles hacia la innovación. Estamos tan tensionados, tan afinados, tenemos tan poca materia que sobra para poder hacer de forma óptima un proceso que cuando nos rompen el dejar de hacer ese proceso habitual para tener que hacer cosas nuevas, de alguna forma nos falta cintura, velocidad, agilidad, incluso a veces capacidad para poder asumir esa nueva forma de trabajar. De hecho, muchos de los que estáis aquí, seguramente si pensáis en cuál es el título de vuestro lugar de trabajo, ese título está vinculado a un proceso de compañía. Estoy en ventas, estoy en marketing, en operaciones, etcétera, etcétera. Es decir, cada uno está muy alineado a una pieza de la cadena de valor que os permite ir a entregar esa propuesta de valor. Esto os hace muy eficientes ejecutando negocio, a veces es una organización muy resistente a pensar nuevos productos y servicios. Y si pensamos que la innovación es un átomo exterior a esa cadena de valor, muchas veces es una innovación de poco valor, de poca capilaridad o simplemente una innovación incremental. Donde antes poníamos un topping de fresa, ahora lo ponemos de caramelo. ¿Qué es una startup? Pues es la antítesis. No por tamaño. Muchas veces hay una confusión de startup y tamaño. No, no es una cuestión de tamaño ser una startup. Hay startups que son profundamente grandes. Una startup es una organización temporal que lo que está diseñada es para buscar un modelo de negocio que sea repetible y escalable. Es decir, no está orientada a un proceso porque no sabemos qué proceso es el que tenemos que poner en marcha, sino que tiene una obsesión, descubrir que existe un mercado y qué producto es capaz de ganar ese mercado. Lo que se conoce como el Product Market Fit. ¿Vale? Es decir, es una organización que su obsesión y solo va a tener sentido su existencia hasta que sea capaz de poder descubrir ese cliente y cuál es el producto que satisface la necesidad de ese cliente, el famoso Product Market Fit. Y lo que nosotros buscamos es intentar hilvanar esos dos conceptos, ¿vale? ¿Cómo podemos aprovechar esas dos dinámicas que son tan potentes? La de la validación, la del scouting, la de descubrir el cliente y poder construir un producto que satisface sus necesidades y a la vez ser capaz de poder escalar, de poder meter ese producto dentro de una máquina perfectamente engrasada, que es una corporación con access market, con capacidad financiera, con acceso a talento, con capacidad industrial o capacidad productiva, que hace que sea mucho más rápido y sólido el poderlo. Os sorprenderá, pero el 90% de las startups dicen, ¿vale? El 90% de las startups fracasan, eso quizá nos sorprenderá tanto, pero el 42% de las startups afirma que su fracaso es porque su producto y servicio no lo necesitaba nadie. Y esto explica también al mundo corporativo. La innovación necesita mercados. Sin mercado no hay innovación. Y lo que muchas veces nos sucede es que nuestro apriorismo, nuestro despotismo
hacia el cliente, pensamos que el cliente existe cuando el cliente no existe. Es decir, no existe el mercado que nos imaginábamos. Y ese problema que estamos solucionando o no lo tiene nadie, o lo tiene muy poca gente, o quien lo tiene es extraordinariamente difícil y caro de encontrar y poderle poner delante de él la propuesta de valor para que nos la compre. Por tanto, lo que queremos es unir esas dos capacidades. El de la compañía tradicional, que sabe ejecutar y escalar, y la de la startup, que sabe buscar y encontrar. Ese proceso es lo que nosotros llamamos de venture building, un proceso de construcción de nuevos modelos de negocio y de procesos, ¿vale? La innovación, como hemos dicho al principio, es un proceso de selección. Tenemos que ser capaces de tener una forma de seleccionar de forma eficiente y competitiva ideas. Las malas, echarlas rápido, las buenas, saberlas identificar y apostar por ellas, y las que sean borrosas, tener la capacidad de refinarlas de forma rápida, con pocos recursos para poderlas validar. Ese es el proceso que nosotros, de alguna forma, defendemos, que es la innovación en la era post-digital. Una mezcla de la capacidad de construcción y ejecución del funnel más tradicional, donde incorporamos ese método científico de descubrir clientes que llamamos Fast Business Prototyping. Construir prototipos de nuestra propuesta de valor. Fijaros, utilizo propuesta de valor. No es un prototipo malo de un servicio que haga un trocito mal hecho, o no es un prototipo poco funcional de un producto feo. No, es un prototipo de la propuesta de valor. Es decir, de realmente qué es lo que le estoy solucionando al cliente. Es que seguramente para esa primera fase de Fast Business Prototyping, y lo veremos en la próxima sesión, no será necesario ni escribir una línea de código, ni hacer un molde, ni contratar a nadie para que ejecute el servicio. Vamos a ser capaces de poder muchas veces validar esa propuesta de valor sin tener que escribir ni código, ni invertir en producto, ni en la contratación de personas para el desarrollo de un servicio. Lo definimos en 3 fases: Screen, Design and Build. Y básicamente lo que busca el Venture Builder es eso, la capacidad de tener un talento estable enfocado a la innovación, tener un stack tecnológico que puede ser reutilizable, la capacidad de tener adaptabilidad y poder escalar modelos de negocio y proceso. Básicamente lo que nosotros hacemos en el proceso de Venture Building son 2 conceptos. Uno, validar un mercado, es decir si ese cliente que nos imaginamos existe, y si existe, a qué precio llegamos a él y por qué canal. Si no existe cliente, mercados pequeños, negocios pequeños, de mercados caros, o negocios con mucha rentabilidad, o negocios que no son rentables. Por tanto, lo primero que queremos entender cuando estamos aplicando esta metodología es estimar el tamaño y el coste de nuestro mercado. Lo segundo que queremos hacer, si hemos validado Stage 1 de nuestro funnel, con eso podremos decir sí o no esa idea tira adelante y seguimos invirtiendo tiempo en ella, es construir ese producto mínimo viable, el famoso MVP, que cada vez se utiliza más en el mundo corporativo, ¿vale? El Minimum Viable Product, ¿vale? Que nos va a permitir empezar ya a poder embarcar los primeros clientes en ese producto mínimo viable para construir lo que se llama el Product Market Fit. Hasta Product Market Fit os estáis comportando de una forma anómala en el mundo corporativo, porque vuestro comportamiento es más asimilado a lo que sería la búsqueda propia del mundo de la startup en ese proceso de encontrar un producto que gana mercados. No es que los emprendedores sean más listos, no es que los emprendedores tengan más capacidad que las corporaciones en identificar y encontrar innovación. Es una cuestión de foco. Yo siempre digo lo mismo. Si muchos de los que estáis hoy aquí, que trabajáis más en el mundo de la corporación, en lugar de formar parte de 6 proyectos, 2 de ellos en innovación, dedicándole con suerte 4 horas a la semana a ese proyecto, os liberaran de todo vuestro desempeño y os dejaran durante 3 años con un equipo de gente talentosa, solucionando solo un problema, laser focus durante 3 años, 8 horas al día, os garantizo que si el problema tenía solución la sacabais igual con emprendedor. Es una cuestión de foco, de realmente poner el foco donde toca. Y ahí es donde es muy importante pasar por estas fases de Market Validation. Market Validation, queremos corroborar que el negocio o el producto vamos a tener solución, y Product Market Fit, lo que queremos es definir esa fórmula lo más correcta posible para encontrar la solución.
Por tanto, cuando hacemos validaciones de mercado, lo que buscamos es intentar impactar el máximo de personas posible para tener el máximo de datos de mercado para poder validar o no si el mercado existe. Y queremos hacerlo de la forma más representativa, de una forma por que la muestra sea grande y representativa, diversa, y a su vez a un coste lo más bajo posible, porque esto lo vamos a poner en las fases más iniciales de nuestro funnel de innovación. Por tanto, esto tiene que ser rápido y barato. No podemos estar dedicando ni mucho tiempo ni muchos recursos a todas las ideas para poder estimar su mercado. Pero esto no es un estudio de mercado tradicional de irse al INE y a partir del INE sacar mercados. Esto no funciona. ¿Vale? Esto te sirve para hacer un plan financiero. No queremos planes financieros. Los planes financieros los queremos cuando sepamos que hay mercado, qué cuesta y cuál es el producto que vamos a hacer para ganar ese mercado. Entonces sí que montaremos un plan financiero. Fijaros que hemos movido el funnel y sus distintos stage and gate de forma muy distinta. Ponemos el cliente al principio y el plan financiero al final. Y luego queremos empezar a construir esa primera base de clientes construyendo ese producto mínimo viable, el minimum viable product que os comentaba. Solo un apunte, que a veces esto genera confusión, ¿vale? Muchas veces se interpreta que el producto mínimo viable es como una especie de prototipo, de producto incompleto, de producto feo, de producto que no funciona del todo bien, porque como no es un producto final, nos permitimos de alguna forma decir que ese producto inacabado es un producto mínimo viable. Eso no es cierto, ¿vale? Un producto mínimo viable es un producto. Por tanto, es un buen producto. La otra cosa es que es un producto que seguramente no va a tener todas las funcionalidades que nos imaginamos que serán necesarias que en la versión final y que no va a tener seguramente ese servicio, todas las prestaciones que nosotros queramos. Pero aquello que decidamos que forma parte de ese producto muy viable, esas características de producto, esas funcionalidades de servicio, esas tienen que ser operativas, pueden funcionar. Si el producto mínimo viable es sobre un servicio, lo que no puede ser es que el servicio sea malo. El servicio tiene que ser bueno. La otra cosa es que sea todo el end-to-end de servicio o que sea toda la gama de servicio que nos hemos imaginado o nos centremos. Si queremos ofrecer soluciones a las pymes que se dedican a hacer reparaciones, imaginamos que dentro de nuestro universo de servicios va a haber soluciones financieras para poder gestionar su flujo de caja, la solución financiera para gestionar el flujo de caja tiene que funcionar perfecto. Otra cosa es que funcione dentro de un segmento de clientes, con ciertas restricciones y prestaciones, pero tiene que funcionar bien. Lo que no puede ser es que funcione mal y solo a trocitos y a veces y depende del día. Esto no es un producto mínimo viable, no es un MVP, porque la M en lugar de mínimo la hemos transformado en miserable, ¿de acuerdo? Hemos hecho un miserable viable product, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tenemos que de alguna forma evitar. Y os ponemos un ejemplo de cosas que a nosotros nos han sucedido. Esto es un proyecto que nosotros lanzamos pensando que detrás de los famosos nómadas digitales había la posibilidad de construir un marketplace, ¿vale? En inglés todo suena mejor, un mercadillo, donde la gente que trabajaba de forma itinerante, nómada digital, pudiera encontrar espacios de trabajo singulares, distintos y que fueran más de su conveniencia, por el humor con el que se había levantado o por la conveniencia de estar más cercano de su nuevo proyecto, de su cliente, y buscar un poco ese segmento de cliente que le asumíamos un problema que es que no tenía un espacio de trabajo ni físico ni permanente y lo que buscaba es un lugar donde poder desarrollar su actividad ese día, esa semana, ese mes y montar ese marketplace, ese punto de encuentro entre gente que tenía espacios y quería monetizarlos de una forma distinta y gente que tenía la necesidad de alquilar espacios para trabajar. Y esto hacerlo, pues evidentemente, a través de una plataforma digital que fuera muy fácil y conveniente. Por tanto, nos imaginábamos un cliente que era el nómada digital, nos imaginábamos que tenía una necesidad que era poder obtener espacios de trabajo por horas y con flexibilidad y que aparte quería espacios un poco distintos, más ajustados a su forma de ser, a su ambiente, a buscar lugares un poco singulares. Y nos pensábamos que esto era una necesidad que tenía un mercado de gente relativamente grande. Nos empezamos a desarrollar durante un año de trabajo un producto mínimo viable extraordinario, muy funcional, muy chulo, donde poder descubrir
productos, tuvimos un equipo buscando gente para poder poner lugares singulares dentro de esto, bibliotecas, restaurantes, locales de striptease, etcétera, etcétera. Buscamos lugares muy singulares para que la gente pudiera encontrar su experiencia, poner una solución muy sencilla para poder hacer la reserva y no solo eso, sino generar una parte de comunidad para que la gente pudiera incluso invitar a otros a ir a trabajar y conocerse y buscar espacios de colaboración entre ellos. Después de 6 meses de lanzar el producto, tuvimos un gran éxito, 0 clientes. ¿Por qué tuvimos 0 clientes? El producto era fantástico. Los espacios que conseguimos poner en la app os garantizo que eran singulares, bonitos, agradables y a un precio muy razonable. El problema es que nadie tenía ese problema. Los nómadas digitales, igual que todos nosotros, somos animales de costumbres. Y al final, aunque trabajemos como freelance y cambiemos de cliente, nos gusta acabar teniendo una vida que tiene 2 o 3 espacios vitales de referencia, que es cerca de donde yo vivo, cerca donde tengo el cliente o cerca donde tengo mi gimnasio o el colegio de los niños. Y al final, esa necesidad de cada día levantarte y buscar un espacio de trabajo o cada semana cambiar de espacio de trabajo era inexistente. Nos inventamos un problema y nos inventamos un mercado que luego nos dimos cuenta que no existía. Esto es lo que venimos a decir que no hay que hacer, sino que lo que tendríamos que haber hecho es haber lanzado la propuesta de valor sin espacios, sin precio, y simplemente ver si el cliente estaría interesado en reservarnos un espacio. Y si nos lo quería reservar, ya descubriríamos que existía un mercado, a qué precio, a qué volumen, con qué tracción, y veríamos si tenía sentido o no invertir un año en el desarrollo del producto mínimo viable. Por tanto, la innovación solo no tiene sentido si no validamos el mercado. Esto es lo que os decíamos. Esto viene de alguna forma a reorganizar ese funnel de la innovación, la fase de screening, ideación y ordenar las ideas, la fase de validación de mercado, business prototyping, design, y la última fase que sería la de construir el producto que gana el mercado. Y a partir de aquí viene el mundo corporativo. El que ya coge el producto, lo escala y lo integra en una unidad de negocio, el que lo mantiene dentro de una cama y lo mantiene standalone como una nueva business unit, o el que ve que es una oportunidad exitosa y que lo que le interesa más es venderla o explotarla con terceros y construir una joint venture con otros o simplemente vender esa idea. Me centro en esta fase de screening. Lo que buscamos son muchas ideas, muchos conceptos. Es una fábrica de generación de ideas. Cada maestrillo tiene su librillo para esa generación, para la preideación. Nosotros lo que decimos al final, habrá unos territorios de oportunidad y hay que tener metodología para buscar opciones, concursos internos de ideas, buscar, inspiraros, etcétera, etcétera. Cada uno tendrá aquí su filosofía. Nosotros aquí no nos ponemos. Intentar empezar a entender si esas ideas tienen mercados interesantes y poder clasificarlos. Entramos ya cuando esa idea está aterrizada, nos entregarán esa primera versión 1 del Business Canvas. Versión 1 del Business Canvas, principalmente rellenado la parte derecha. Y aquí es cuando viene el método científico. Todos son hipótesis, hay que empezar a construir experimentos. Fast Business Prototyping, donde lo que queremos es validar si esa propuesta de valor, qué clientes tiene y cuánto cuesta llegar a esos clientes. Es lo que llamamos design. ¿Cómo vamos a diseñar nuestro modelo de negocio para poder validar ese mercado? Por tanto, lo que vamos a hacer es construir lo que le llamamos el Fast Business Prototyping, ¿vale? Y construir esos prototipos, ¿vale? Esos prototipos que pueden ser prototipos digitales, que lo que nos permitan sea simplemente capturar tráfico que podremos comprar de distintas plataformas o tráfico que ya tengamos, poder exponer ese tráfico a lo mejor a un prototipo digital, tipo página web, tipo e-commerce, tipo app, lo que sea, y ver exactamente cómo esos servicios van interactuando y cómo van funcionando. Esto lo que nos va a permitir durante este proceso es construir e ir validando con ese tráfico las distintas opciones que hemos puesto en nuestra propuesta de valor. Ahí podréis cambiar las funcionalidades del producto, podremos cambiar el precio, podremos cambiar y sacar una y priorizar una respecto a la otra para entender cuál es la killer application, aquella funcionalidad que sí o sí es la primera que debemos desarrollar porque es la que tiene más tracción
con el cliente. Es decir, no solo validaremos en esta fase de Fast Business Prototyping, en la fase de diseño de la propuesta de valor, no solo si existe el mercado, checkmark, el mercado es de este tamaño y el coste medio de adquisición de un cliente es este, con este modelo de atribución de canales, sino que podremos validar las hipótesis principales. Pues el modelo de suscripción funciona y este es el coste. Estos son los elementos más interesantes de ese modelo de suscripción, o en nuestro modelo de marketplace, la demanda se tracciona bien y la oferta cuesta más, nuestra propuesta de valor en oferta hay que modificarla, etcétera, etcétera. Esto es un poco lo que queríamos compartir con vosotros, ¿vale? Como esta primera introducción. Ha sido para justificaros bien cuál es esa, de alguna forma, visión de por qué hoy innovar en la era digital lo podemos hacer distinto. Una motivación para introduciros ese primer esbozo de qué es el Fast Business Prototyping y de qué perseguimos con esa metodología. En el miércoles que viene, día 11, nos veremos otra vez para entrar ya en detalle en cómo construir esos prototipos digitales y construir esa innovación digital y entender la metodología que hay detrás de este Fast Business Prototyping. ¿Vale? Y ahora, si queréis, pues podemos abrir a un turno de preguntas, etcétera, etcétera, aquellos que tengáis. Sí, cualquier pregunta que tengáis la podéis hacer por el chat y si queréis hacerla de voz también podéis levantar la mano y os daremos turno de palabra. Vale. Me preguntaba si Jorda, pasaremos las presentaciones. sí, mañana la recibiréis. Recibiréis tanto la grabación de la sesión como la presentación. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues mientras las vais pensando, nuestra experiencia utilizando estas metodologías, y muchas veces la primera reflexión que aparece es si esto es más para B2C o B2B, ¿no? Si esto solo sirve o es más óptimo para negocios que se orientan al consumidor o si es óptimo o interesante para negocios que se dirigen a empresas. Esto básicamente es en función un poco de cuál es vuestro mercado. Me explico. Si vosotros básicamente lo que hacéis es construir motores de avión, pues yo os diría no hagáis business prototyping. Porque básicamente empresas que compren motores de avión hay cuatro. Y si tenéis que diseñar un nuevo motor de avión, yo lo que os aconsejaría es llamar a las cuatro empresas y preguntarles qué motor de avión necesitan. ¿Vale? ¿Sí? Ahora, contra más se asemeje vuestro cliente de empresa a una decisión de compra tomada por pocos, a que el modelo de negocio se parece y se dirige, por ejemplo, a un segmento de pymes grande, diverso, complejo. Lo que está sucediendo en el mundo del B2B es algo que ya ha sucedido en el mundo del B2C. Ya no buscamos el distribuidor o buscamos el vendedor como aquella primera fuente de información para conocer y encontrar la junta tórica, sino que normalmente nos estamos, y eso lo vemos, el camino a descubrir nuevos productos y servicios para mi empresa principalmente es Internet. Eso lo que nos da es una oportunidad y una ventaja competitiva, que es que si nosotros construimos una buena presencia y un buen canal de adquisición digital, nos podemos quedar parte importante de esa demanda. ¿Por qué? Porque como de forma natural nuestra reacción como personas, aunque estemos en un entorno profesional, es recurrir a Internet como esa primera fuente de información y contraste, ese descubrir la categoría, el producto, el servicio digitalmente, nos da una ventaja competitiva si podemos construir una capa digital que se quede esa demanda que nace en Internet y quitar cuota a un competidor o consolidarnos nosotros como más líderes en el sector. Eso el business prototyping nos va a permitir entender si construir un esquema digital de comercialización es interesante, viable y cuál es el volumen. Sobre todo, por ejemplo, cuando estáis en modelos de distribución muy para pymes que son muy pesados para equipos de ventas en el territorio. ¿Vale? Más cosas. Tenemos una pregunta de Ramón. ¿Consideráis que el MVP es un producto que se debe vender, regalar, testear nivel de precios? Yo como incluso te diría, precios lo podemos testear en la fase de Fast Business Prototyping, ¿vale? En MVP ya deberíamos tener una aproximación bastante interesante a cuál va a ser el precio que vamos a fijarle a ese producto, ¿vale? O no olvidéis que el MVP es producto, por tanto, ni nunca, nunca, nunca lo vamos a dar gratuitamente, porque es un producto, tiene valor.
por tanto vamos a cobrar por él. Es verdad que si es una versión reducida de todas las funcionalidades y no soluciona todos los problemas que nuestro producto va a solucionar, podemos pensar en una política de precios distinta, ¿vale? Pero nunca vamos a entender que el MVP lo que vamos a hacer es regalarlo, porque eso lo que va a hacer es generar un sesgo brutal en el modelo de negocio si realmente nuestro modelo de negocio final es monetizar ese producto. Si al final lo que vamos a hacer es que ese producto lo vamos a entregar gratuitamente porque el modelo de monetización no es el usuario, sino que está en otro lugar, sí que lo podremos hacer. Eduard nos pregunta, en referencia a la anécdota de Sony Walkman, ¿usáis alguna técnica para hacer entrevistas a los posibles customers para que respondan lo que quieren y no lo que deben? Nosotros no hacemos focus group nunca, ni nos centramos con un equipo. A veces lo que sí que podemos hacer previo a construir ese prototipo digital es intentar buscar algún tipo de insight a través de encuestas lo más cuantitativas posibles, pero aún así lo tomamos como un dato adicional al know-how del cliente. Es más sencillo al final romper el apriorismo con salir, comprar el tráfico y poner la propuesta de valor. O sea, para que lo entendáis y lo veréis mucho mejor el martes, el próximo miércoles día 11. Esto va auténticamente, y en inglés lo que le llamamos es fake it until you make it. O sea, la sensación que van a tener vuestros clientes es que auténticamente están comprando el producto y que auténticamente están contratando el servicio. Lo único es que cuando vayan a comprar el producto habrá un momento que la experiencia se romperá. Y cuando vayan a contratar el servicio habrá un momento que el servicio no se podrá contratar. Muchos me diréis eso genera frustración, sí, pero solo en un subsegmento de clientes que han tenido una experiencia auténticamente real de compra, de involucración con la propuesta. Y eso es lo que hace este ejercicio absolutamente poderoso respecto a otras técnicas de insight de mercado. La siguiente pregunta, además enlazada también a esto de la frustración, ¿el MVP con marca de la empresa o marca fantasma? El MVP muy probablemente tendremos que ir con marca de la empresa. En el prototipo para validar mercados, normalmente nuestra recomendación será ir sin marca de la empresa, por varios motivos. Uno es porque no queremos que la gente de marketing y comunicación nos ponga problemas a la hora de lanzar el producto. Dos, porque hay un riesgo reputacional en función de lo que lancemos y lo que no queremos, evidentemente, es en ese experimento dañar la reputación de la compañía. Y tres, porque también no queremos, a lo mejor, dar pistas a nuestra competencia que estamos explorando ciertos territorios. Entonces, en general, lo que nosotros entendemos cuando hacemos este tipo de experimentos es que el incluir la marca del cliente, si es una marca reconocida y con prestigio en el sector, lo que va a hacer es mejorar el performance del experimento y asumimos que si el experimento es bueno, la próxima versión del experimento o la construcción ya del producto mínimo viable con la marca, el apoyo de la corporación va a tener incluso mejor performance que lo que pueda tener un experimento sin marca, ¿vale? José nos pregunta, has dicho que el MVP no hay que hablar de precio en ese momento. ¿Es así? ¿Se trata de que se fijen en el producto y no en el precio? No, pues quizá no me he explicado bien, ¿no? Al revés, en el MVP hay que hablar de precios siempre. Quizá me confundo, no me he expresado adecuadamente, pero el MVP siempre debe tener precio. Es que el precio es estructural en un producto. O sea, un producto que no tiene precio no es un producto. Las cosas valen algo. Entonces, si vosotros vais a vender el producto por un precio, el precio tiene que ser de forma intrínseca parte de la propuesta de valor. No se trata de que el producto sea bonito, se trata de que el producto sea viable. Es producto mínimo viable. Y un producto mínimo viable no es solo viable porque el producto satisface unas necesidades, es porque satisface unas necesidades al precio al que estamos dispuestos a pagar por satisfacer esa necesidad. Si yo diseño Netflix y te enseño Netflix, estaremos todos de acuerdo que satisface una necesidad que es mi entretenimiento y el consumo de material audiovisual. Pero si ese Netflix vale 300 euros al mes, seguramente el tamaño de mercado, el tipo de cliente y la experiencia será profundamente distinto. Por tanto, el precio es intrínseco a la propuesta de valor. No tenemos preguntas. ¿Alguien se anima? ¿Alguna pregunta más?
Pep nos pregunta, ¿el Fast Business Prototyping para nuevos servicios o servicios ya existentes en la empresa, no startup, qué puede aportar para el desarrollo de estos? Vale, aquí es donde realmente toma más valor. Para una startup realmente esto es lo lógico. No conoce el cliente, tiene que construir de cero. Pero para una empresa que estéis en un proceso de innovación, esto para mí es, yo hago el símil, a ver si funciona. El Fast Business Prototyping es como una especie de instrumento que ponéis en vuestro laboratorio de innovación, donde introducís una nuevo Business Canvas, una nueva propuesta de valor, y esto os da simplemente el resultado de una analítica. Y os dice si el coste de adquisición de un cliente será un precio competitivo, os dice cuál puede ser el potencial mercado y cuál es el tamaño y la atracción de ese mercado, y cuáles son las principales hipótesis de producto y servicio que tenéis que poner el foco. Entonces, eso hay que ponerlo al principio de la innovación. Es como cuando vas al médico, lo primero que te dice es, bueno, lo primero que vamos a hacer es una analítica de sangre, quiero saber dónde están los niveles y a partir de aquí puedo empezar a trabajar el diagnóstico y el tratamiento. Pues el Fast Business Prototyping a la innovación es un poco lo mismo. Dame tu idea, dame tu business canvas, dame tu propuesta de valor, dame tu servicio y lo que voy a hacer es pasarlo por esta máquina de analítica de tendencia y de tracción de mercado para saber si podemos seguir o no y si el diagnóstico de si la idea va a ser o no una idea potencial de tracción tiene un recorrido. Entonces hay que entenderlo como esa capacidad, si queréis, de análisis de las ideas nuevas que queréis lanzar para una empresa tradicional. Os puede servir para nuevos productos, para nuevos servicios, para evoluciones de productos y servicios existentes, para productos y servicios que existen que queréis llevar a nuevos mercados por nuevos canales. Pues mira, hasta la fecha nosotros fabricábamos sillas y las hemos vendido toda la vida en residencial, pero nos imaginábamos que hay un segmento que son hoteles, que nos gustaría llegar al segmento de hotel. Podríamos, no, queremos explorar el segmento hotel. Muchas veces la variación entre B2B y B2C. Hay empresas que estáis sirviendo a pymes y ese mismo servicio a lo mejor podría ser interesante para consumidores, porque podría ser un producto que también tuviera su interés. O viceversa, lo vendemos a consumidores, pero a lo mejor hubiera autónomos y pymes que estarían interesadas. Esas migraciones de canal pueden ser muy interesantes de explorar con el Fast Business Prototyping. Luego Ramón nos pregunta también, ¿podéis hacer una estimación del porcentaje de coste del MVP respecto al producto final que sería razonable? Aquí supongo que se refiere más al Fast Business Prototyping respecto al MVP. Vale, a ver, el MVP sobre el producto final es muy difícil porque dependerá, va por barrios, entonces no es lo mismo hacer productos con una componente tecnológica muy grande o que tienen requerimientos, por ejemplo, no sé, en moldes y inyección. En lo que es el Fast Business Prototyping, esto es muy liviano en inversión. Cuando digo muy liviano, es muy liviano. Porque no hacemos moldes, porque no contratamos gente, porque no invertimos en desarrollo de producto digital. Lo único que vamos a invertir es en construir esa fachada digital suficientemente madura y evolucionada como para aquel que esté interactuando con ella crea que realmente está evaluando la propuesta, está entendiendo ese producto, ese servicio, lo va a comprar. Y habrá un momento en ese proceso de ir seduciendo al cliente donde le dará un clic y ahí no tendremos stock, el servicio no estará disponible en aquella región, la pasarela de pago no estará disponible en aquel momento y sí, efectivamente ese señor se frustrará, pero nosotros habremos aprendido muchísimo de ese señor que se habrá puesto por ese funnel y nos habrá ido indicando qué es lo que le gusta, a qué precio y qué funcionalidades son las que le gustan más. Ese señor seguramente lo que podemos hacer ya es quedarnos su contacto, quedarnos su información y el día que tengamos un producto mínimo viable, poderlo contactar para decirle, a ese producto ya está, ya lo tenemos. Pero pensar que el Fast Business Prototyping es previo al MVP. El MVP es caro, es intenso, ya requiere de recursos, de operaciones, de logística, de entrega, de gestión de ese producto, porque es un producto. ¿Vale? Hay una misconception muchas veces en el mundo corporativo de que un producto mínimo viable es una cosa mal hecha, chapucera. No. Repito, un producto mínimo viable, primero, es producto. Es mínimo porque no tiene todas las funcionalidades muy probables y es viable. Viable quiere decir que la gente paga por él, lo usa y está contenta con su uso.
y no se rompe si lo usa mucho, o es un servicio que a veces funciona y a veces no, porque como es MVP, pues a veces estamos, a veces no estamos. No es eso, ¿vale? Sergi nos pregunta, ¿podéis avanzar qué tecnologías explicaréis para prototipar? Sí, esto la semana que viene empezaremos qué tipo de tecnologías, servicios, herramientas son las que se utilizan para desarrollar estos prototipos. Llegamos ya al final, porque son las Sí, 56, un par cerramos de ya con la preguntas más. última pregunta. Carlas, has remarcado la importancia de conocimiento del cliente. Ante una innovación donde presentas un nuevo servicio innovador, por ejemplo, un nuevo proceso de compra, Fast Business Prototyping, ¿cómo tiene en cuenta las diferentes velocidades de adaptación de los clientes? Vale, esta pregunta es más sofisticada. Es decir, Fast Business Prototyping funciona muy bien cuando estamos en categorías que existen. Cuando estéis trabajando categorías que no existan, ¿vale? Es decir, cuando estéis haciendo de Steve Jobs y os estáis inventando auténticamente mercados, es más difícil capturar la atracción de un mercado que no existe. ¿Me explico? Si vosotros estáis solucionando y estáis desarrollando un bolígrafo que tiene ciertas propiedades, pero la gente normalmente tenemos una necesidad de escribir y hasta la fecha el bolígrafo es óptimo. Entonces, lanzar un bolígrafo que sea con un nuevo modelo de negocio por suscripción o que tenga nuevas funcionalidades, podremos llegar a encontrar. Pero si os estáis inventando una categoría absolutamente nueva que nadie está buscando, pero que estáis convencidos que la gente cuando la conozca la va a construir, como fue Steve Jobs con el iPad, que nadie necesitaba ni nadie entendía, porque ¿qué hace una cosa entre un teléfono y un portátil y por qué lo necesitamos? Ahí es donde el business prototyping le va a costar un poco más, porque no tendremos de alguna forma la capacidad de descansar sobre una atracción. Necesitaremos ser mucho más explícitos y explicativos en la propuesta de valor. Pensar que el business prototyping no es solo ser prototipo, es la forma en que yo voy a llamar a la gente la que me va a servir para también entender cómo yo seduzco a la gente. No solo es el prototipo, sino es el call to action. Cómo llamo a la gente y cuál es el call to action que me hace venir a la gente en B2B y en B2C. Vale, y cerramos ya con esta pregunta. Este es mi caso también, comenta Ramón, y tengo problemas para comunicar el proyecto. Claro. ¿Qué alternativas tenemos al Fast Business Prototyping? Entonces, básicamente, si estáis construyendo un Blue Ocean en el sentido de que estáis construyendo una categoría absolutamente nueva, el problema que tenéis principalmente es de CTA, ¿vale? Y eso es lo que también os puede ayudar el Business Prototyping. CTA es el Call to Action, ¿vale? Claro, cuando uno está vendiendo bolis o cepillos de dientes, la gente los busca. Entonces, tu CTA ya construyes sobre una categoría madura. Y lo que haces es construir sobre los beneficios sobre la categoría madura. Mi boli dura más, mi boli escribe al revés, mi boli escribe bajo el agua, mi cepillo de dientes es sostenible y te limpia los dientes 10 veces mejor que el otro, ven y te lo enseño. El CTA es claro. Cuando estás construyendo algo que es una categoría absolutamente nueva, lo que tienes que trabajar muy bien es el CTA, porque al final la gente tiene que llegar a entender cuál es el problema que le solucionas. Y en el business prototyping te puede servir mucho entender cuál es ese call to action que hace que tu propuesta de valor sea afín a ese problema y encontrar. Pensar que debido a Google, principalmente en el mundo occidental, donde la compra de productos es transaccional, nos ponemos en Google ya buscando y en redes sociales sí que nos inspiramos, ¿vale? En general, el mundo es un mundo de palabras, semánticas. Nosotros buscamos palabras, aunque estemos buscando productos y servicios, buscamos palabras. Por tanto, el reto que tenéis los que estáis construyendo categorías nuevas es pensar qué palabras están en qué campos semánticos que hacen que yo me pueda poner en esa búsqueda y la gente entienda que yo tengo un producto que es complementario, sustitutivo o absolutamente nuevo, dando su respuesta a un problema que ya existía. Y ahí es donde tenéis que de alguna forma trabajar muy bien el Fast Business Prototyping. ¿En qué campo semántico afín existe vuestra nueva categoría? Y llegamos justo a las 7 más. Sí, llegamos al final. Muchísimas gracias a todos. Mañana por la mañana recibiréis tanto la grabación que nos preguntaba Javier si la compartiríamos. Sí, compartiremos la grabación y la recibiréis mañana por la mañana y también la presentación. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo día 11 también a las 6 de la tarde. Gracias y un saludo.